buenos días. Ya comienza El Abogado. ¿Cómo estás? Espero que hayas tenido una linda noche y que hoy día sea un gran día, como lo es para nosotros, porque ya está comenzando nuestro programa y estamos contentos porque vienen todo lo que son las fiestas de fin de año, las vacaciones, pero eso también conlleva un riesgo. ¿Qué relación tienen estos dos hechos con el consumo de alcohol y con los siniestros producidos por manejar con trago? De esos conversamos hoy día en El Abogado, un importantísimo tema para nuestro país, y te invito a que te comuniques con nosotros. Comunícate con nosotros a través de WhatsApp, el más 569-4023-8905. Si prefieres, nos puedes escribir a defensaresponde@gmail.com. Y también nos encuentras en Instagram y en Facebook en El Abogado TV. Te esperamos. Y recibimos a nuestro querido Sabas Chaguán de defensavíctimas.cl. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Tiene muchas fiestas este fin de año? No. Hay menos este año, ¿no es cierto? Menos, no hay mucho ánimo. No hay mucho ánimo festivo. Y estamos también con Carolina Figueroa, fundadora de la Fundación Emilia. Carolina, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Es verdad que como que no hay mucho ánimo de celebrar, ¿no? No, está bien. Debido a lo que está pasando en el país, uno anda como con el corazón apretado, pero el otro día yo pensaba que está bien estar bien y también está bien no estar bien. Sí. Uno está como confundido cuando está pasando un rico momento agradable, en un almuerzo, no sé, en un cumpleaños, uno se siente como un poco culpable. Y también cuando anda como que no quiere nada, porque está muy preocupado, muy angustiado, también uno se siente como un poco mal, como que la energía no fluye. No, yo creo que tenemos licencia para sentirnos bien y para sentirnos mal. ¿No es cierto? En este contexto, sí. Hoy día vamos a hablar qué relación tiene que ver las fiestas de fin de año, las graduaciones, no sé, los eventos, ya terminan las clases los jóvenes, luego vienen las vacaciones para adultos, para jóvenes, para niños, etcétera. La relación que tienen esos dos hechos con respecto al consumo de alcohol y a los siniestros producto precisamente de estas festividades. Pero antes yo, aunque sea una latera horrible, yo estoy impactada con la información que me llegó y quiero dar los datos duros porque todos sabemos que los jóvenes toman trago, ¿no es cierto? ¿Cuánto? ¿Qué toman? ¿A qué edad? ¿Y cuánto toman? Mira, un estudio, el 80% de las personas mayores de 12 años afirmó haber consumido alcohol una vez en su vida. 1 de cada 5 de entre 12 y 18 años tomó trago el último mes. Y 2 de cada 3 escolares ha tenido al menos un episodio de embriaguez en el último año. Eso es un antecedente. Por otro lado, se detecta que entre los 15 y los 24 años toman 8 tragos de promedio cada día. 8. Yo no sé si estoy loca o yo no carreteo hace rato, pero bueno. Es consumo indiscriminado. Los adolescentes no deben tomar al no saber medir las consecuencias y no tener un criterio formado, que se sienten muchas veces omnipotentes. Y el otro día escuchaba de una charla precisamente que hablaba de que hasta los 21 años ningún ser humano debiera consumir ni un grado, ni una gota, ni un vaso, ni un nada de alcohol. ¿Por qué? Porque básicamente hay procesos fisiológicos que todavía están en desarrollo, por ejemplo, los que tienen que ver con el desarrollo del hígado y que el consumo de alcohol afecta profundamente a eso. Ese desarrollo. Sí, también sin hablar de los desarrollos neuronales que también se ven afectados por el consumo de alcohol y por el consumo de droga. Entonces, la máxima es menores, ninguna gota hasta que cumplen la mayoría de edad y hasta que se cumplen los procesos fisiológicos. Aquí decían que ojalá hasta los 21 años, porque antes no se sabía esta información. Y muchas veces los papás, Sabas, olvídate que un hijo se tomara una piscola con un papá a los 17 años. O sea, los hijos tomaban con los amigos, a escondidas, en los paseos, en las fiestas, evitaban que los papás los pillaran cuando llegaran a la casa. Así era por lo menos en la época en que yo era joven, bueno, más joven. Hoy día no, muchos papás le dicen a su hijo en un asado, tómate una cerveza a los 17 años, a los 16 incluso, o prefiero que tomes en mi casa con tus amigos, donde yo te pueda mirar, que fuera, pero que lo haga en tu casa no significa que no lo haga fuera. Hasta los 21 años fisiológicamente, por el tema del desarrollo de su cuerpo y de su mente, debería estar totalmente prohibido que un joven ingiera alcohol. Yo creo que más que prohibido debería haber conciencia del costo y del daño que tiene el consumo en tu cuerpo. Finalmente creo que el socializar ese tipo de información puede generar que puedas tomar buenas decisiones. Y creo que ese tipo de información no lo conoce la mayoría de la gente. Entonces, claro, lo que se produce, lo que tú decías, finalmente los padres tienen esta como consecuencia de que prefieren que estén en la casa consumiendo alcohol que salgan a la calle porque la casa está más protegido.
Pero fisiológicamente, yo desconocía esa información, la supe hace una semana. Sí, no saben entonces el costo que tiene en tu cuerpo el consumo de alcohol. Y además que la gente adolescente no sabe todavía las consecuencias que tienen sus actos para sí mismo ni tampoco para los demás. Sin embargo, también si provocan un accidente, pasados los 18, van a pagar las consecuencias. Sí, no, yo creo que pasados los 18 sí tienen conciencia plena, son adultos. Hay algunos de 40 que todavía no tienen tanta conciencia. Ese es el problema de estupidez, pero tenemos que hacer un promedio. Los mayores de 18 son plenamente responsables desde el punto de vista penal. Pueden elegir presidente o presidenta de la República, pueden elegir parlamentarios, pueden casarse sin preguntarle a nadie, contraer matrimonio o acuerdo de unión civil, pueden ir donde quieran, son adultos para todos los efectos legales. Lo que pasa es que, como dice Carolina, yo creo que no sé si es bueno, porque nos vamos a transformar en talibanes. No creo que se pueda además prohibir que tenga efectividad la prohibición, pero sí difundir lo que hace el alcohol en el organismo y además estimular otras vías de entretenimiento. Y no estoy siendo iluso, sino que propiciar el deporte, propiciar las reuniones con amigos, no sé, actividades sociales, el canto, etcétera. Y también ahí, dentro de la desigualdad que ha marcado el debate del último tiempo, la desigualdad que viene hace mucho tiempo, también incentivar desde el punto de vista estatal que haya multicanchas, que haya plaza, porque uno se pasea por ciertos sectores de Santiago o de provincia y de repente ve una población en que hay una plaza de tierra y tiene juegos metálicos. O sea, piensa en verano, 40 grados. No es posible, hay que ir a pasar la sombra, a las 7 de la tarde. ¿Quién va a ir ahí? Claro, ¿quién va a ir ahí? Entonces que haya áreas verdes, etcétera, y para que puedan esparcirse de otra manera los jóvenes. Ahora, el tema es que si un joven toma conciencia de los daños, ¿no es cierto?, se va a tomar una cerveza, se puede tomar una copa de vino, si tiene más de 18 años y menos de 21, pero no le va a provocar cirrosis. Pero si es verdad esto de 8 tragos por día. 8 tragos por día, o que el dato que tú decías que en un 63% de los estudiantes entre octavo básico y cuarto medio declaró haber consumido más alcohol del necesario en el último mes, quedando en estado de ebriedad. O sea, 2 de cada 3 jóvenes, y además que es transversal, porque dice que los que consumen más son los de sectores más vulnerables, un poco menos la clase media, y los sectores acomodados consumen más o igual alcohol. Entonces, es totalmente transversal. El daño que se está produciendo es grave. Reitero, yo no estoy por una prohibición, una ley seca, porque eso es impracticable, pero sí estoy porque se tome conciencia del daño que le puede producir entre 18 y 21 años y, por supuesto, el daño que les produce, estamos hablando de octavo básico, cuarto medio, o sea, 12 años. 13 años a 18. Más o menos con los promedios, o sea, se están destrozando el hígado. Claro, pero yo tampoco estoy de acuerdo en prohibir, pero a un niño de 5 años no lo dejar fumar su cigarro, ¿no? No, por evidentemente supuesto. no. Pero yo creo que ahí tenemos que mirar los programas que hay con respecto a la prevención del consumo de alcohol y consumo de droga, y también tratar de generar una mayor inversión. En lo que decía, finalmente no podemos pretender que se incentive que nadie tome, el deporte, por ejemplo el deporte, si no hay canchas apropiadas, si no hay los instrumentos apropiados. Entonces la inversión ahí también tiene que ver por la educación, por la generación de nuevos espacios, etcétera. La prohibición por prohibición no, nunca ha tenido buenos resultados tampoco. No, y al finalmente lo que buscamos es que tomen conciencia, y tomar conciencia con prohibición no va muy de la mano. Finalmente es la educación la que se genera con el cambio. Ahora, una cosa es que tú decidas tomarte un trago, salir, curarte, no sé, pasarlo pésimo, al día siguiente con una caña horrible, etcétera. Otra distinta es que tú manejes en ese estado. Y fíjate que hay una investigación realizada por la Fundación Paréntesis que determinó que un 35% de los encuestados se ha subido a un auto conducido por una persona que bebió alcohol. Y un 17% ha olvidado lo que hizo mientras bebió. Sí. Entonces eso es gravísimo. Es muy grave, y en el caso de los siniestros viales es una conducta que se repite, especialmente las mujeres que se suben a los autos como copiloto. De hecho, la mayor cantidad de lesionados graves gravísimos que tenemos, no fallecidos, son mujeres que han sido copilotos. ¿Están de copiloto? Sí, de hecho las mujeres mueren en su mayoría como copilotos, o son imputados como copilotos cuando están acompañando al conductor y ayudan en el caso de fuga, esconder el auto, etcétera. Entonces ahí hay también una variable de género que no se ha visto en siniestralidad vial y que está presente.
que creo que en algún momento hay que abordarla. Claro, porque esta persona que está manejando curada no debería manejar curada bajo ningún punto de vista. Está poniendo en riesgo a sí mismo, a las personas que van en su auto y a los que van en el auto al lado. Sí, pero el problema es que si tú te subes a un auto conducido por un conductor ebrio, tú también te expones al peligro. Finalmente la lógica es esa. Entonces el llamado también es no solamente a no conducir en esta ebriedad, sino que también a no abordar autos en conocimiento de que el conductor bebió o consumió drogas. Yo eso lo hice muchas veces de chica, no me iba con nadie que había tomado. Sí, o sea, me iba sola. Y hay otra cosa que también abordamos en programas anteriores, que es la cantidad de peatones que están bajo la influencia del alcohol o con estado de ebriedad y que provocan o son víctimas de accidentes. O sea, porque van o por la berma en carretera, o caminos rurales, o cruzan en la mitad de la calle, etcétera. Lo que no exime de responsabilidad al tipo que viene manejando con alcohol. Claro. Pero hay casos en que viene una persona buena y sana, sin alcohol, y puede matar a alguien que se atraviesa intempestivamente, y ahí hay que entrar a comprobar que no había tomado alcohol, y por otro lado que la otra persona sí había tomado alcohol y que fue imprudente. Claro. Entonces hay una, no me acuerdo del porcentaje, pero hay una alta tasa de víctimas de accidentes de tránsito que no van arriba del auto, que iban bajo la influencia del alcohol. Ahora, me imagino que un peatón que cruza en un lugar que no corresponde bajo la influencia del alcohol es responsable de... Puede exonerar de responsabilidad al conductor, pero primero el conductor no tiene que haber tomado alcohol, claro. Eso es indudable. Y hasta 10 metros de la esquina. Sí, perfecto. O sea, si yo cruzo en la mitad de la calle, y la calle tiene 2 cuadras y cruzo en la mitad, puedo tener responsabilidad yo como peatón y ser eximido de responsabilidad del conductor, que siempre que no haya tomado alcohol y no vaya a 150 kilómetros por hora. Claro. Porque eso pasó en el caso de un futbolista famoso que iba a más de 100 kilómetros por hora y mató a una joven que atravesó, que iba bajo la influencia del alcohol, pero atravesó en la esquina. Entonces, en la esquina se supone que uno siempre tiene que detenerse, claro, o bajar la velocidad. Claro, hay que tener cuidado, sin duda. Entonces se presume la responsabilidad del peatón si cruza intempestivamente a más de 10 metros de la esquina. ¿Y qué pasa con las personas que van de copiloto, de acompañantes en un auto? ¿Qué pasa en qué Con sentido? respecto si salen graves, por ejemplo. Bueno, el conductor puede tener responsabilidad por eso también. ¿Y ellas no, por haberse subido al auto? No. Pero lo ocupan como argumento a veces Sí. dentro de la defensoría penal el haberse expuesto al peligro, y tenemos un problema ahí cuando, por ejemplo, hay fallecidos que nos bajan a veces un grado... Claro, bueno, ese argumento es un argumento que lo ocupan, lo he escuchado, pero yo creo que se aplica más a la indemnización. Sí. A la indemnización sí, porque es una norma de 2323, creo que es del Código Civil, el artículo, que hace que se pueda reducir la indemnización, inclusive exonerar de indemnización, si la persona a la que se le produjo el daño se expuso imprudentemente al daño. Y también lo están poniendo mucho como argumento en los casos que han llegado al Tribunal Constitucional. Finalmente, para pedir la exoneración del año de la ley Emilia, en los casos que nosotros hemos recibido, si la suspensión, ponen también eso como argumento de la exposición al peligro del acompañante del auto. Claro, en el fondo y nos bajan, por ejemplo, en vez de pedir 5 años, finalmente se llega a acuerdo de 3, que es el piso de lo que es la ley. Entonces tiene un efecto en los casos que hemos visto. Pero ahí eso puede ser más discutible, porque que se exponga imprudentemente al daño puede bajar la indemnización y no exonera de responsabilidad al sujeto que va manejando, porque por va otro manejando lado, igual, po. Sí, pero porque por otro lado yo puedo que estar en una fiesta y me dicen, oye, vámonos con Juanito. Ya, yo manejo, dice Juanito, y yo, la persona, no lo alcanzo porque está ebrio. Bueno, no está haciendo ese, pero está bajo la influencia del alcohol, o inclusive puede estar en estado de ebriedad y parecer normal, si no está, qué sé yo, con vómito. Claro. Parece normal, y me subo al auto. Me expuse al daño, pero sin saber. No es imprudentemente, eso es lo que quiero decir. No, yo estoy de acuerdo, efectivamente ahí hay un argumento que se usa civilmente, pero insisto en que penalmente nos bajan, por ejemplo, una pena que pueden pedir 5 años los fiscales, o pueden pedir 4, piden 3, y el argumento del por qué piden 3 es porque hubo exposición del copiloto al subirse al auto. Claro. Tenemos casos... Sube voluntariamente. Claro, pero hay que decir que el fiscal está dentro del rango de la ley. Sí, está dentro del rango de la ley, pero está dentro del piso lo que es la ley. Mínimo, sí. ¿Y las penas hoy día de la ley Emilia cuáles son? Bueno, van de 3 a 10 años con 2 graduaciones, de 3 a 5 si es primera vez que conduce en estado de ebriedad y provoca el fallecimiento, lesionado grave y gravísimo, y de 5 más 1 a 10 si ya tiene antecedentes previos. Pero el problema que no entiende la gente, y que a lo mejor sería bueno profundizar, es que entre los 3, los 5 y los 5 más 1 y los 10 se puede elegir cualquier graduación de esa pena. Entonces la gente generalmente cuando tú le dices de 3 a 10 siempre piensa que le van a dar 10.
que es la máxima pena de lo que articula la ley. Del rango. Del rango de la ley. Y no se entiende que no, que es subjetivo, que es discrecional en función de una cantidad de otros antecedentes que se ponen en los casos. Sí, hay una serie de normas de determinación de la pena en el Código Penal que, para hacerlo sencillo, le permiten al juez recorrer todo el rango de la pena. Sí. Entonces, si tiene un atenuante y ni un agravante, por ejemplo, no puede imponer la pena en el grado máximo. Ya, ¿qué es lo que es atenuante y qué es lo que es agravante? La atenuante son circunstancias que atenúan, bajan, morigeran la responsabilidad criminal. Ya. Por ejemplo, no haber cometido delito antes. Ya. No haber sido condenado, tengo que reprocharle conducta anterior. Ya, y agravante es lo contrario. Agravante, por ejemplo, cometer un robo en grupo o pandilla. Ya. Tengo un agravante de responsabilidad penal. Si yo no tengo ninguna agravante y tengo un atenuante, no me pueden imponer la pena en su grado máximo. Perfecto. Si tengo una sola agravante y no tengo atenuante, no me la pueden imponer en el grado mínimo. Pero ya tengo un agravante. Claro, pero dentro de ese rango, porque si tengo atenuante y agravante, se compensan. Pues claro. Y ahí puede recorrer todo el rango el juez. Perfecto. Además hay otra norma que es el artículo 69 del Código Penal que dice que considera el mal producido por el delito. Sí. ¿Qué significa eso? El mal, o sea, si yo maté a 5 personas, claramente, con un solo hecho, porque si no sería reiteración de delito, con un cuasi delito de homicidio o un manejo de estado de ebriedad, maté a 5 personas, el mal es muy superior. Es un solo delito. Haber matado a una persona, claro, puede ser un no solo haber delito. matado a nadie. Claro, puede ser un solo delito o reiterado, porque si seguí manejando, te atropellé aquí en la esquina, seguí manejando y más allá atropellé, son 2 delitos, delito reiterado. Perfecto. ¿Ya? Entonces, por eso se puede recorrer todo el rango de la penalidad. Entonces, cuando dice correctamente Carolina que la pena va de 3 años y 1 día, o sea, presidio menor en su grado máximo a 10 años, presidio mayor en su grado mínimo, se puede recorrer todo el rango. Perfecto. Ahora, hoy día una persona que maneja sin antecedentes anteriores, una persona que maneja y atropella o hace un accidente de automovilístico y mata a una persona, ¿cuánto...? Perdón, habiendo tomado alcohol, porque si no es cuasi delito. No, claro, sí, bajo los efectos... Depende nuevamente del criterio que tenga el Ministerio Público para hacer la compensación. Y el juez también. Y el juez también, sí, porque bueno, en general están pidiendo 3 años, que es la protesta que teníamos nosotros como fundación, porque tenemos casos en que hay 2 fallecimientos por un conductor en estado de ebriedad y me piden 3 años, y entonces también ahí hay que avanzar un poco en el sentido del acceso a la justicia como un sistema igualitario, que creo que todavía falta muchísimo en Chile. Pero generalmente son 3 años más el año de prisión efectiva. Y ahí hay otro punto que ojalá que la gente podamos aclarar, lo que tiene que ver con lo que es la prisión preventiva. La prisión preventiva se abona a lo que es la condena final. A la vuelta de esta pausa la Carolina nos explica, pero con pera y manzana acerca de la... ¿Cuánto era? Prisión preventiva. Prisión preventiva. Yo debo... como 30 veces mi sueldo. Cuando ya se venía mi jubilación, perdí la pega. Nunca pensé que iba a estar en una situación así, pero no sé, se dio todo súper rápido. Si estás sufriendo las graves consecuencias del sobreendeudamiento, puedes acogerte a la ley de quiebra para las personas y cambiar un yo debo plata por un yo debo salir adelante. Pero yo debo seguir luchando. Yo debo empezar de nuevo. Defensadeudores.cl. Tu tranquilidad es un derecho. Ya, explíquenos, Carolina, lo de la prisión, ¿cuánto era? Prisión preventiva. Que la gente cree que la prisión preventiva es una cosa anexa o distinta a lo que es la sentencia final y no entiende que es una medida cautelar que finalmente se suma o se abona a la sentencia final. Por lo tanto, mientras dura la investigación. Claro, entonces, sí, claro. Si la investigación dura 60 días o 120 días... Él ya tiene esos 120 días abonados adentro. A su Perfecto. condena. Y el mayor problema que nosotros tenemos es primero que la gente no entiende eso, que también se abona el arresto domiciliario total, la vigilancia nocturna, todo se va abonando. Entonces, cuando llegan las sentencias, le dan 3 años o 4 años con uno de efectiva y el tiempo abonado y le reducen inmediatamente la condena. O sea, en vez de estar 1 año efectivo, está 6 meses porque estuvo 3 meses en preventivo, más 3 meses en nocturno. Pero efectivo en función de la suma de todo eso. Y eso genera una frustración enorme en las víctimas que van por este tipo de delitos a tribunales. Entonces, creo que también educar a la gente que el sistema penal chileno tiene estas medidas cautelares que se van abonando, también creo que de alguna forma lograría bajar un poco el nivel de expectativas que se tienen con los casos. Sí, claro, pero lo que pasa es que eso es un derecho común a toda la sociedad occidental, digamos, porque me está privando de libertad el Estado, ¿no es cierto? Y por alguna razón que todavía no está 100% clara, claro, porque la prisión, soy o no el claro, porque la culpable. prisión preventiva básicamente tiene 3 objetos: proteger a la víctima, evitar que entorpezca la investigación, o proteger el peligro para la seguridad de la sociedad. Claro. 4 en realidad, porque se subdivide en peligro de fuga, ¿ya? O sea, para que comparezcan los actos del procedimiento. Entonces, esa persona no está condenada y se presume inocente.
De hecho, si la determinan absuelta, estuvo privada de libertad preventivamente, o sea, una medida, como decía Carolina, cautelar. Entonces, si lo condenan, es un derecho que le descuenten de la condena lo que estuvo privado de libertad, a razón de un día por cada día de prisión preventiva efectivo y medio día por arresto domiciliario nocturno. Ah, se cuenta medio día por el día si es nocturno, perfecto. pero si es todo el día se cuenta igual que si estuviera preso, porque está preso en su casa. Sí, claro. Súper claro, pero quería preguntar antes, porque además ahora muchos se dan a la fuga. Muchísimo. Eso me imagino que es un agravante. Es un delito. ¿O es un nuevo delito? Era un agravante antes, ahora es un delito por sí mismo. Perfecto. O sea, yo atropello a alguien y me doy a la fuga, es un delito, sin perjuicio de las lesiones que produje o sin perjuicio porque me puedo dar me puedo dar a la fuga no habiendo consumido alcohol. No, claro. Podría ser un cuasi delito, pero me di a la fuga y cometí un delito, como si hubiera tenido la intención de matarlo, y eso es cuasi delito. ¿Me explico? Porque no le prestaste la ayuda en el fondo. Claro. Sí. Es más, podría ser una persona que está en el lugar del accidente y Eso se quería arranca. preguntar, un tercero que está mirando todo esto y se va. Podría cometer ¿También el delito. podría? Sí. Sí, básicamente eso se pensó ocupando como base lo que es la ley del buen samaritano en algunos estados de Estados Unidos, que fue una de las cosas que pedimos que se introdujera en la ley Emilia. Y va con una condena, una pena que va de 3 años a 5 años con 1 año de prisión efectiva. Solo por fugarte. Solo por fugarte. Y una cosa súper interesante que es el decomiso del auto también. Que te quitan el auto. Sí, te lo quitan. ¿Para siempre? Sí, Sí, se decomiso decomisa. es una sanción accesoria Que va asociada a ese delito. que va asociada al Y el delito. auto tiene que estar a tu nombre, pues si es el auto de tu papá, tampoco. Se decomisa igual. Y eso es súper interesante porque Ojo. en definitiva ahí tú también estás promoviendo que los adultos se hagan ¿De responsables. quién le pasan el auto? Se utiliza es una figura que se utiliza también en el tráfico de drogas. Porque si mi auto yo lo presto para que trafiquen droga, me lo decomisan igual. Sin perjuicio que podría ser responsable del tráfico también. Porque es promover el tráfico, pero no voy a entrar en eso. Pero Pero por lo menos te quitan el auto. te van a quitar el auto si se utilizó para traficar drogas, sí. Con conocimiento, obvio. Si me lo robaron, me lo sacaron, no. Y la gente que está bajo los efectos del alcohol o en estado de ebriedad, ¿es habitual que se dé a la fuga? Sí. Porque yo creo que muchos se dan a la fuga para que pase el tiempo y se les pase en el fondo. ¿Y ahí qué pasa con el grado de alcohol? Ah, pero es que ahí hay una figura que es la presunción de estado de ebriedad y eso también se puede probar. Por ejemplo, si tú haces el recorrido y puedes reconstituir que el sujeto estuvo bebiendo en un En una local fiesta, en ya. 2 horas antes, estuvo en una fiesta, o si hay testigos que dicen que lo vieron beber media hora tanto y cuánto bebió, entonces se puede presumir el estado de ebriedad, entonces está frente a 2 delitos, que es la conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte o lesiones graves gravísimas y el delito de fuga. Se te suman 2 delitos y eso aumenta inmediatamente lo que le Claro, condena. en rigor no es propiamente presumir, porque las presunciones en el sistema actual, No, se pueden constituir como medio de prueba indiciaria, pero no voy a entrar en eso. Pero sí es una operación técnica, un peritaje, porque está establecido los rangos más o menos en que yo puedo metabolizar el alcohol. Lo que hablábamos en otros programas, si tomo a las 5 de la mañana y manejo y estaba en estado de ebriedad y manejo a las 10 de la mañana, voy a seguir bajo el estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol porque no lo alcanzo a procesar. Claro. Tendría que esperar mínimo 12 o 16 horas si es que estuve muy Ya, pero ebrio. necesitas a los testigos, necesitas esa O sea, lo que investigación. dice Carolina, que Se hace la si labor. lo sitúan en el sitio, por ejemplo, en el bar, le prueban con boleta de la tarjeta de crédito, oiga, se compró 3 piscolas o 5 Perfecto. piscolas y se las tomó porque el garzón se las sirvió, se las llevó, se las tomó. Bueno, se puede hacer una operación científica de decir cuánto deberías tener el alcohol en la sangre. Y cuando Carabineros te detiene y tú te niegas a hacerte la alcoholemia, ahí se te presume el tiro de estado de ebriedad, ¿no? ¿O no? No. Ahí podría eventualmente pedirse autorización judicial por parte del fiscal para que te hicieran el examen. Porque en algún momento te pueden hacer el examen, ¿me Sí, explico? porque ojo que hay fiscales de turno, porque uno cree que a las 4 de la mañana No, trabaja si hay fiscal, fiscales de sí. turno. Lo que pasa es que lo que quiero decir es lo siguiente. O sea, una cosa es el mecanismo del intoxilizer, La boquilla. Sí, la cosita boquilla. que se sopla. Ya, tiene el mismo valor que el del médico legal. ¿Ya? La alcoholemia, la extracción de sangre, probatorio estoy hablando, el valor probatorio. Pero si me niego a hacerme eso y me llevan a la alcoholemia, eventualmente se podría pedir una autorización para que el juez de garantía ordene que me saquen sangre y me hagan la Ya, pero alcoholemia. si el juez no está o no me lo han dado. También hay un juez de turno. ¿Ya? Hay fiscal y juez de turno. Entonces, si me hacen el examen porque me negué 5 horas y me hacen el examen y me sale, no sé, 0,7, me van a hacer esta operación que decía Carolina. Bueno, pero hace 5 horas se negó. O sea, si tiene 0,7 horas, usted tenía 1,2 hace Es 5 1 horas. gramo por hora, 0.1 por Claro, hora. 0,1 por hora. ¿Y cuánto demora todo esto?
Ese es uno de los mayores problemas que tenemos, porque todo esto es pensando en que todo funcione idílicamente, Sí, claro. correctamente, bien en los tiempos acotados, y el problema que tenemos en la justicia en Chile, en el acceso a la justicia en Chile, es que los procedimientos no son tan rápidos, no son tan efectivos ni son tan eficientes. Entonces hay que invertir también en mejorar los procesos que garanticen el acceso a la justicia de todo el mundo. Finalmente esto es un derecho básico. Sí, Pero pero... normalmente va a urgencia. Claro. Sí. Y si en la noche compite con otra urgencia. Claro. La persona que se está muriendo porque dio un infarto, Claro. etcétera. Entonces, Ya, pero independiente que se demore, llega a un puerto. O sea, en el fondo eso es importante. Sí, pero yo encuentro que ese es el puerto que se han trampado, por lo menos esta es mi apreciación desde la Fundación, el que se han trampado en la justicia penal en Chile. Finalmente los puertos son demasiado largos los procesos investigativos porque tampoco hay presupuestos para hacer todo el proceso investigativo. Claro. Entonces tú puedes estar con una causa, estas causas se deberían demorar 6 meses, si no son causas de larga Claro, grandes, investigación. no. Y tengo causas de 3 años. Wow. Fundacionemilia.cl, esa es la página web por si acaso usted quiere información, y el mensaje de Carolina y de nuestro programa, mío personal y también de Sabas, porque Sabas también se suma a todo lo que yo digo, es usted, si va a manejar, no tome. ¿Se suma? por supuesto, ¿Ves? no me Yo sabía. desafíe. Muchas gracias, Carolina, por haber estado con nosotros. Te despedimos con este cariñoso aplauso. Y nos vamos nosotros dos rapidito, mi querido Sabas, porque tenemos que contestarle a Francisco, que nos mandó un WhatsApp. Usted se sabe ya el WhatsApp, anótelo en los contactos, más 56940-238905. Y dice, hace poco choqué por culpa de un irresponsable. Punto. Esta persona huyó del lugar y luego me enteré que declaró su auto como robado. ¿Cómo se ¿cómo se hacen estos casos? Nadie se hizo responsable. Bien pillo el caballero. Sí, bueno, podría cometer el delito la persona que se dio a la fuga que estábamos hablando, ¿ya? Si está bajo la influencia del alcohol o inclusive no estándolo, claro. se puede cometer el delito de darse a la fuga si es que produjo lesiones en la señora que nos está consultando, perdón, Sí. el señor Francisco, es responsable de los delitos y del otro aparte. Pero además habría que probar, depende de la prueba que tenga, porque por mucho que haya declarado el auto como robado, habría que ver a qué hora lo declaró. Me explico. Si el accidente fue a las 1 de la mañana y fue a la comisaría a las 3 de la mañana, o aunque sea a la 1:15, uno puede decir cómo se lo robaron y justo se podría acreditar que no hubo robo efectivo. O sea, él no lo denunció al tiro apenas se lo robaron. Claro, ahora es discutible porque... él Se podría haber dado cuenta a la 1:15. Claro, podría tener testigos, etcétera, pero si hay un testigo que lo sitúan en el lugar del choque, su versión se va a desvirtuar. ¿Es complejo probar eso? Es complejo, sí. Perdona, ¿es complejo probar que estaba ahí o es complejo probar que le robaron el auto? No, es complejo probar que estaba ahí. El robo del auto es una cuestión objetiva. Ahora, él puede argumentar, oye, yo estaba durmiendo y me lo robaron a tal hora y me enteré. Claro, iba a ir a buscar a mi hijo a la fiesta, claro, salí y ya no estaba. Claro, pero es que resulta que si estuvo en el lugar, o hay cámara, está la patente, o se puede hacer una pericia al automóvil, porque si chocó... Sí, por las huellas digitales y eso. No, pero hace poco choqué, dice. Sí. Si hubo un choque, se le hace una pericia al auto, que fue reparado. Ya, pero o sigue si lo con daño. importante es quién iba manejando. Sí, pero por eso, si lo acreditamos en el lugar, me explico, si dice que el auto está robado a las 3 de la mañana y resulta que estaba en su casa el automóvil y el automóvil está reparado, se puede retrotraer, ir hacia atrás con la cadena de suceso. Muy bien, ojalá que te haya servido nuestra respuesta, Francisco, que te vaya muy, pero muy bien. Nos vamos a una pequeña pausa en El Abogado y ya volvemos. Yo debo hartos millones. Debo 70 millones de pesos por un mal negocio que hice. Tengo 2 hijos, uno de 10 y otro de 18. Y los mantengo solita. Tener una pyme no es tan fácil como uno cree. Si estás sufriendo las graves consecuencias del sobreendeudamiento, puedes acogerte a la ley de quiebra para las personas y cambiar un yo debo plata por un yo debo salir adelante. Yo debo buscar ayuda. Y sé que puedo. Defensadeudores.cl. Tu tranquilidad es un derecho. Y se nos fue volando el programa. Que tengas un lindo día. Y te recuerdo fundacionemilia.cl y también defensavíctimas.cl. Gracias, mi querido Sabas, que le vaya muy bien, y también a todos ustedes en su casa.